empezar a grabar. Buenas tardes. Ahora veremos nosotros la tercera parte de nuestro tema número 3, que es la evaluación de las atracciones y actividades turísticas. Habíamos dicho que existen dos fuentes de obtención de información. La fuente primaria y la fuente secundaria. En este caso, la fuente primaria, decíamos, va a ser aquella de la cual se obtenga información de los propios actores. Y la técnica puede ser la encuesta, puede ser la entrevista, el grupo focal. Cuando nosotros vayamos a obtener información de personas, ¿no? Pero también hay una fuente primaria para el caso de la elaboración del diagnóstico de nuestro plan, que va a consistir en recoger información de los atractivos y de las actividades turísticas. En este caso, decíamos, si van a ser, tenemos que recolectar la información de los atractivos, la técnica, información primaria. La técnica va a ser, decíamos, la observación. Es decir, que el técnico va a tener que ir a observar in situ. Eso significa in situ. Significa en el sitio. Es decir, que va a tener que trasladarse donde se desarrollan las actividades o donde están ubicados los atractivos turísticos. La técnica, la observación in situ. La herramienta, si vamos a buscar información de un atractivo turístico, decíamos, no vamos a ir a preguntar, señor Cerro, ¿qué características usted tiene? No. Entonces necesitamos herramientas. Y esas herramientas, para este caso, para nuestro caso, serían las fichas de inventario. Estas fichas de inventario decíamos, pueden ser de atractivos turísticos y también pueden ser de planta turística. En algunos casos hay fichas que son independientes, unas solas para atractivos y otras para plantas, para planta turística. O en algunos otros casos las dos están juntas. En una sola ficha hay información de los atractivos o de la planta.
En muchos casos, a los atractivos también se los llama recursos. Recursos turísticos. Hay muchos autores, en este caso, por ejemplo, para Bouillon, establece que son recursos turísticos, pero para los autores de la corriente escolástica europea dicen y utilizan en muchos casos como sinónimo, recurso o atractivo. ¿No? Y algunos autores dicen, son todavía recursos porque no se han puesto en valor. Una vez que se los ponga en valor, eso significa ponerles caminos, infraestructura, ponerles señalización, ponerles interpretación, si se quiere el atractivo, ponerles hospedaje, alimentación, etcétera, recién va a ser un atractivo porque va a atraer a los turistas, ¿no? Depende con la teoría que estudie al turismo. Bien, ahora vamos a ver acá una ficha de inventario turístico, que es esta. Y aquí la llaman ficha de recopilación de datos para información del inventario de recursos turísticos, ¿no? Entonces decíamos, se utiliza como sinónimo recursos o atractivos. Estas fichas tenemos que levantarlas in situ. ¿Y cuál es la técnica? Decíamos, la técnica es la observación in situ. La técnica es la observación y la herramienta, en este caso, es la ficha de inventariación. Ahora, ¿qué datos deben consignarse en estas fichas de inventariación? En algunos casos se pone ficha, el número de la ficha que corresponde. En algunos otros casos les ponen un código. Un número de código que puede ser alfanumérico, etcétera, o pueden ser relativos, ¿no? Correlativos. Nombre del recurso o del atractivo turístico. Por ejemplo, pondremos como la casa del expresidente Mariano Melgarejo. Entonces, casa del expresidente Mariano Melgarejo. Tenemos que establecer la ubicación. ¿Dónde se encuentra el atractivo o el recurso? En este caso, región, para nosotros sería Valle Alto. Provincia, Esteban Arce. En vez de distrito, podemos poner municipio. El municipio será Tarata. En relación a la categoría, el tipo y el subtipo, espérenme un segundito, por favor. Entonces, decíamos, la categoría, de acuerdo a Bouillon, que vamos a ver después, hay una forma de clasificar, es una clasificación que se hace. Categoría, tipo y subtipo. En categoría podría ser, en este caso, atractivo de carácter cultural. Tipo, monumento histórico.
subtipo casona. Depende, es decir, cómo es esa clasificación que la da Bouillon, depende, ¿no? Cómo los clasifica en categorías, tipos, subtipos. Luego se tiene que hacer una descripción, en toda esta parte, que serían los datos sobresalientes que detallan las características del recurso o del atractivo. En este caso, habrá que señalar, el atractivo consiste en un terreno que debe tener alrededor de, por ejemplo, de 700 metros cuadrados, cuyas existen o tienen existencia las murallas de adobe muy bajas, tiene 4 paredes, ¿no?, que están totalmente deterioradas, no tiene una línea de cubierta de techo, existe bastantes matorrales en la parte interior de la construcción, como en la parte que correspondería a los jardines, ¿no? Entonces, aquí hay que describir esas características. Luego tenemos las particularidades. Singularidades del recurso que lo diferencian de otros. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tomando como un recurso turístico la Casa de Melgarejo? Entonces, aquí tendremos que establecer y señalar algo de la historia del expresidente Melgarejo. Hemos tenido tantos presidentes, pero no todos han tenido, es decir, esas características históricas, ¿no? Entonces ahí describiremos que el presidente Mariano Melgarejo, habiendo ingresado al poder como coronel del ejército boliviano y después de un golpe de Estado, se constituyó en un gobierno populista y que principalmente perseguía de alguna manera mejorar las características económicas del país, crea un nuevo departamento, que es el departamento de Tarata, y en lo que hoy es la alcaldía, ahí funcionaba el Palacio Consistorial, donde él sesionaba con todos sus ministros y todo su gabinete, es decir, que se dirigía la cosa pública del Estado desde Tarata, ¿no? Después Melgarejo, a pesar de tener una, es decir, de no ser una culto, ¿no?, tenía muchas deficiencias en su formación profesional, inclusive cede parte del territorio boliviano viendo solamente un mapa y poniendo los dedos y decía, bueno, vamos a darles un dedo aquí al Brasil. Y no sabía que ese dedo eran 100 kilómetros. Entonces, hay muchas anécdotas, mucha historia, como Melgarejo hasta el día de hoy, inclusive cuando sale al exilio, lo decapitan y después de más de 100 años van a recuperar solamente la calavera de Melgarejo, y hoy en día esa calavera está en el templo principal de la plaza en Tarata, ¿no? Entonces hay mucha historia, muchas tradiciones, mucho devenir en el mandato gubernamental de Melgarejo. Y eso hace justamente de que pueda ser un elemento, que sean elementos diferenciadores de otros, ¿no? ¿Por qué no la casa del presidente René Barrientos Ortuño, que también era tarateño y que está ahí su casa, y que era llamado el presidente, es decir, el presidente de los pobres, por ejemplo? Entonces, pero las leyendas, las tradiciones de Melgarejo son un sinnúmero y muchísimos escritos. En el estado actual, estado de conservación en el que se encuentra el recurso o el atractivo, aquí hay que poner cómo se encuentra el atractivo. En este caso, en la descripción,
esa información también se puede obtener de la descripción. Se dirá son cuatro paredes que están totalmente derrumbadas y que requieren hacer una restauración total del bien inmueble de Melgarejo, y que inclusive en él puede, haciendo una buena adaptación, se puede hacer de un museo en situ, ¿no? Sobre las características que ha tenido Melgarejo. Había que acopiar las muestras de exhibición y con seguridad muchas familias tarateñas tradicionales deben tener algunos, es decir, algunos objetos de Melgarejo. Entonces, recuperar esas características dentro de la posibilidad de poner en valor el atractivo. Esta ficha de inventario turístico reúne, es decir, esos dos elementos, las características del atractivo que vemos en todo esto, y a su vez también vemos todas las características de la infraestructura, es decir, de la planta turística. Aquí tenemos observaciones. Estas observaciones van a estar relacionadas a esta segunda parte, que va a ser la de la infraestructura. Tipo de visitantes, es decir, hay extranjeros en el atractivo, hay nacionales, hay regionales o hay locales. Y nosotros aquí dice indicar el grado de afluencia de 1 a 4. Está dando, en este caso, un indicador cuantitativo, porque el resto aquí es cualitativo. Todo esto acá es cualitativo. Aquí es cuantitativo, de 1 a 4. Siendo el mayor, en este caso el 4, ¿no? Siendo 4 el de mayor nivel, es decir, el que tiene mayor número, ¿no? Y 1 el menor nivel de afluencia. Entonces, vemos, por ejemplo, en el atractivo turístico, si aquí le ponemos 1, significa que hay muy pocos turistas nacionales y aquí hay muy pocos turistas locales. Dejamos en blanco porque no hay extranjeros el momento que nosotros hemos levantado la ficha de inventario turístico. Luego tenemos acceso hacia el recurso, es decir, el acceso hacia el atractivo turístico. ¿Alguna pregunta? No, dice. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Ya, me espera un segundito, por favor. Bien, entonces decíamos acceso al recurso, es decir, cómo se accede, cómo se llega al atractivo o al recurso turístico, considerando como referencia la capital de la provincia, es decir, la población más cercana. Si nosotros estamos viendo y estamos inventariando la casa de Melgarejo, entonces nosotros tomaremos como referencia la plaza principal. En este caso, en toda esta franja, corresponde al acceso terrestre, es decir, por tierra. ¿Se llegará por caballo? ¿Se llegará por acémila? Es decir, por burro, a pie, automóvil particular, bus público, bus turístico, camioneta de doble tracción, por ejemplo, para el caso de Uyuni,
Si nosotros llegamos a inventariar el Salar de Uyuni, es decir, tienen que ser vagonetas de doble tracción. No entra otro tipo de vehículo. Puede ser una combi, puede ser ferrocarril, tal vez se llega en ferrocarril a un atractivo, ¿no? Puede ser un minibús público, hay minibuses que son exclusivamente turísticos, puede ser en taxi, mototaxi, por ejemplo, en todo el oriente boliviano, es el mayor tipo de transporte público que existe son los mototaxis, en el Beni, en todos los pueblos del Beni, ¿no? Puede ser taxi o puede ser otro. Si es otro, hay que especificar. Si para llegar al atractivo turístico tenemos que tomar avión o vía aérea, puede ser avión, puede ser avioneta. Por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de los atractivos turísticos que están en el Beni, en el Oriente Nacional, y tomamos como referencia Trinidad, como el centro poblado, por ejemplo, para ir a las granjas ecoturísticas que hay, y hay varias en el Beni, ¿no? En Ziberalta, en Guayaramerín, etcétera, se va por avioneta. Entonces, tendremos que poner avioneta. Porque no hay otro medio, no hay carretera, no hay caminos, entonces, carreteros, por río es a veces hay mucho inconveniente, entonces, y a los turistas generalmente se los lleva por vía aérea, en este caso avionetas. O puede ser desde el aeropuerto de Ziberalta, por ejemplo, para ir a una hacienda, desde nuestro punto referencial será la población de Ziberalta y en avioneta hasta una hacienda. O tal vez por helicópteros. Y otros, si son otros, hay que especificar. Si el transporte es marítimo, puede ser por barco, puede ser por bote, puede ser por deslizador, puede ser por yate, puede ser por otros. Por ejemplo, si vamos a inventariar nosotros la Isla del Sol en el lago Titicaca y que la salida es principalmente por la península de Copacabana, entonces tomaremos como punto de referencia la población urbana de Copacabana, el municipio de Copacabana. Entonces, el medio de transporte puede ser yate, puede ser un bote o puede ser un aliscafo. Entonces, porque por ese tipo de medio, nosotros nos transportamos hacia el atractivo turístico. Y en el caso que sea lacustre, en el lacustre nos tocaría más el lago Titicaca, puede ser barco, puede ser balsa, puede ser bote, deslizador, lancha, yate, ¿no? U otros, canoa u otros. Entonces, en este caso es lacustre, que significa lago, o puede ser fluvial por ríos. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos, por ejemplo, a la comunidad de Miraflores que está aguas abajo de Puerto Villarroel en el trópico cochabambino? ¿No? Entonces ahí pondremos, si es fluvial, pondremos si hay lanchas, si hay deslizadores, que también hay deslizadores, o pueden ser canoas, o pueden ser chalanas. En otros pondremos chalana. La chalana es una embarcación bien rústica. ¿Preguntas? No, Lice. No, Lice. Perfecto. Luego tenemos en este otro recuadro la ruta de acceso al recurso. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso o atractivo turístico. Considerar el tipo de vía, es decir, el tipo de camino, la distancia y el tiempo utilizado, lo cual se deberá definir en kilómetros y horas de desplazamiento para cada medio de acceso. Por ejemplo, aquí tenemos el tramo 1, ¿no? El recorrido 1, aquí está. Recorrido 1.
qué se llamará este tramo? Porque aquí tenemos el número 1, nos dice se utilizará el número para cada recorrido. Aquí está el número 1. El número 2, vemos qué significa. Se señalarán los lugares que forman el tramo. Entonces, si por ejemplo vamos a irnos nosotros y vamos a tomar como, a ver, ustedes deben un lugar. ¿Alguien me puede dar un lugar? Pame. Pasorapa, Lice. ¿Qué? Pasorapa. Ya. Entonces Andrés nos va a ayudar con Pasorapa. Nosotros vamos a tomar como destino Pasorapa, la población de Pasorapa. Entonces, a toda esta parte nosotros llamamos el ruteo, que muchas veces lo trabajamos separadamente y lo podemos incorporar, como en este caso, en esta ficha. Y en otros casos va totalmente separada. Entonces, en el recorrido 1 tomamos nosotros el 1, que se utiliza el número de cada primer recorrido. El tramo será Cochabamba, en este caso será Cercado, Pasorapa. ¿Cuál es el acceso? Se indicará el acceso correspondiente, si es aéreo, terrestre, marítimo. En este caso pondremos terrestre. El 4, medio de transporte. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo. ¿Qué tipo de transporte se utiliza? Puede ser bus, puede ser taxi, transporte público, movilidad propia. Entonces se puede poner varias opciones acá. El número 5, la vía. En vías de acceso terrestre, considerar los siguientes casos. Sendero, carrozable, trocha. Entonces, ¿qué tipo de vía? Entonces, esta será, puede ser, Andrés, para ir nosotros hasta Pasorapa tenemos carretera asfaltada. Entonces, aquí carretera asfaltada. Distancias en kilómetros y tiempo. En este caso, desde Cercado hasta Pasorapa, deben ser, espérense, deben ser unos 130 kilómetros. Andrés. Sí, Lice. Por ahí debe ser. Ya, entonces aquí ponemos 130 kilómetros. Guión el tiempo de desplazamiento. Por ejemplo, hasta Pasorapa deben ser 2 horas. Entonces, hasta aquí llegamos esta parte de la ficha. ¿Preguntas? No, Lice. Bien, continuamos entonces. Luego tenemos ya, estamos regresando al atractivo. Tipo de ingreso. Puede ser libre, previa presentación de boleto o ticket, semi-restringido, es decir, previo permiso, u otros. Si hay otros, especificar. Por ejemplo, si el atractivo es un museo, entonces hay que ver si el museo es pagado o el museo es gratuito. Ahora, si es una playa, hay playas en las que se pagan o las playas son gratuitas. Luego tenemos época propicia de visita al recurso, porque hay épocas, hay tiempos, hay fechas en que no se puede acceder al recurso. Por ejemplo, si es un recurso fluvial, ¿no? Entonces, si es fluvial, por río, a veces los ríos pueden estar muy caudalosos y hay ciertos meses en que no se puede navegar, porque las embarcaciones tienden a hundirse, porque son embarcaciones pequeñas. O tal vez los caminos, si son caminos, si son sendas, tal vez están anegadas porque los ríos han podido subir tanto las aguas, han desbordado y se han hecho pantanales. Entonces, hay que ver las épocas propicias del recurso. Y hay que mencionar si la visita se puede realizar durante todo el año,
especialmente en algunos meses, especificar qué meses, fines de semana, especificar qué días de fines de semana, y si hay feriados, especificar. Los horarios de visita, dependiendo del tipo de atractivo. Puede ser visitas de 8 a 12, de 8 a 6 de la tarde, por ejemplo, la Casa de la Moneda, si es un museo. Si es para ir, por ejemplo, en Potosí, la Casa de la Moneda, puede ser la mina. Entonces, eso nos sirve como una orientación para establecer cuándo y a qué hora se realizan las visitas. Luego ingresamos a la parte de la infraestructura. Se puede marcar con X más de una opción. Dentro del recurso tenemos agua. Es decir, ¿qué tipo de infraestructura existe? ¿Qué tipo de infraestructura existe dentro del recurso? Tiene agua potable, tiene desagüe, tiene luz, tiene teléfono, tiene alcantarillado, tiene señalización. Y si hay otros, hay que especificar. Fuera del recurso, es decir, del poblado más cercano. Puede que, imaginémonos que estamos en Torotoro y estamos visitando la caverna de Humajalanta. Entonces, dentro de la caverna no hay agua, no hay nada. Entonces, no hay nada de esto. Nada. Pero sí, el centro más poblado. Y el centro más poblado justamente será el pueblo de Torotoro, la población de Torotoro. Ahí hay que especificar si hay agua, hay desagüe, hay luz. Y aquí solamente es ponerle X, ¿no? Si hay. Serán considerados dentro de los recursos la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo. A esto estamos dentro del perímetro, si existe o no existe. Luego, aquí también se están inventariando en esta misma ficha las actividades desarrolladas dentro del recurso o atractivo turístico. Se pueden mencionar con una X más de una opción. En este caso, si el atractivo es de naturaleza, hay observación de aves, hay observación de fauna, observación de flora, y se puede poner también otros aquí, como en este caso. Si es deportes, en este caso, deportes o deportes de aventura, puede ser a la delta, caminata, caza, ciclismo, camping, escalada en hielo, escalada en pared, escalada en hielo, puede ser motocross, puede ser parapente. Luego tenemos en la parte de actividades que en este caso serían actividades en ríos y lagos, que puede ser pesca de altura, pesca submarina. Luego tenemos fuerting, o puede ser sandbox, ¿no? Es decir, actividades que se realizan en ríos o en lagunas. Luego ingresamos a deportes acuáticos. Entonces, esto nos denota que se realizan generalmente en playas, ¿no? Buceo, canotaje, esquí acuático, kayak, mononáutica, motocicletas para el agua, natación, pesca deportiva, remo, tabla hawaiana, el surf, o puede ser la vela. Entonces, se han dado cuenta cómo se deben registrar ustedes las características que tiene el atractivo, la infraestructura y las actividades. En esta fotografía mostramos un destino turístico de playa, y aquí vamos a ver el ratio, que significa el uso efectivo del atractivo. El ratio está determinado dónde se realiza la actividad. Y la actividad puede ser desde acá, que es la parte de la playa,
de la playa hasta la arena, que debe ir hasta acá, hasta todo este sector. Pero vemos semejante concentración masificada. Aquí no hay dónde poner una sombrilla más. Imagínense, yo quiero poner una sombrilla. ¿Dónde voy a poner sobre las demás sombrillas? No tengo ni dónde pisar. Entonces, este es un destino turístico sobresaturado, que ya está inclusive llegando, ya ha debido llegar a los índices de alta contaminación. Miren esta cantidad de sombrillas. ¿Preguntas? No le hice. No le hice. No le Bien. hice. No habiendo más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.